Mi esposa le dijo a su madre que no podía vivir con mi sueldo patético y pidió el divorcio. Acepté todo, la casa, el coche, la pensión alimenticia. Ella pensó que había ganado. Entonces, su abogada hizo una llamada que lo cambió todo. Resulta que el chico del almacén, del que se divorció, ocultaba algo sobre lo que ella nunca pensó en preguntar. Me llamo Graham Wells. Tengo 48 años, y durante los últimos 12 años, he estado casado con una mujer que creía saber exactamente quién era yo, un supervisor de almacén en Midland Distribution, ganando $52,000 al año. Un hombre que fichaba a las 7, salía a las 4, y volvía a casa oliendo a cartón y humo de diésel. Un hombre demasiado simple, demasiado satisfecho, demasiado pequeño para querer algo más que una pensión y una jubilación tranquila en algún suburbio olvidable a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Ella no estaba del todo equivocada. Ese trabajo era real. El cheque era real. La grasa bajo mis uñas cada noche, eso también era real. Pero, lo que Clare nunca preguntó, ni le importó investigar, fue lo que yo hacía después de que ella se iba a la cama. El portátil que permanecía abierto hasta las 3 de la madrugada. Las llamadas telefónicas que atendía en el garaje a horas intempestivas. La razón por la que mantenía 3 cuentas de correo electrónico separadas, y un apartado de correos en una ciudad a 30 millas de distancia. Entré en la entrada esa tarde, con las ventanillas bajadas, y la radio tarareando alguna melodía country olvidable. La caja de mi camioneta estaba cargada con la compra, pechugas de pollo, una caja del agua con gas que le gustaba a Clare, y el costoso yogur griego que ella juraba que sabía diferente, aunque costaba el doble que la marca de la tienda. Siempre compraba lo que ella quería. Nunca lo cuestionaba. Eso es lo que yo era para ella, complaciente, invisible, seguro. La puerta principal estaba entreabierta. No era inusual. A Clare le encantaba dejarla abierta cuando hacía buen tiempo, decía que hacía que la casa se sintiera menos sofocante. Agarré las bolsas y empujé con el hombro, con cuidado de no dejar que la puerta mosquitera se cerrara de golpe. Fue entonces cuando escuché su voz, brillante y animada, de una manera que no había escuchado dirigida a mí en años. Mamá, hablo en serio. Ya no puedo vivir con su sueldo patético. Me congelé. Justo ahí en el pasillo, con las asas de plástico clavándose en mis palmas, y un cartón de huevos amenazando con deslizarse fuera de la bolsa repleta. La voz de su madre crepitó a través del altavoz, lo suficientemente fuerte como para que pudiera escuchar cada palabra. Cariño, has sido paciente el tiempo suficiente. Algunos hombres simplemente no tienen lo necesario para aspirar a más. Clare se rió. No fue una risa amable. Fue aguda, despectiva. Ni siquiera lo intenta, mamá. Ha estado en ese almacén durante una década como si fuera algún tipo de logro. Mientras tanto, yo estoy aquí tratando de mantener las apariencias, y él piensa que traer a casa $52,000 al año es algo de lo que estar orgulloso. Debería haber entrado. Debería haber dejado caer las bolsas sobre la encimera y haberle preguntado de qué demonios estaba hablando. Pero no lo hice. Me quedé allí congelado, escuchando a mi esposa desmantelarme pieza por pieza, ante la única persona a la que nunca le había agradado en primer lugar. Quiero decir, él es dulce, continuó Clare, con la voz suavizándose lo suficiente como para retorcer el cuchillo. Nunca me discute nada. Pero ese es el problema, ¿no? Simplemente está ahí, como un mueble. Sin ambición, sin fuego. Necesito más que un hombre que llega a casa cansado y se queda dormido viendo el precio de la historia. Su madre hizo un ruido comprensivo. Te mereces algo mejor, cariño. Siempre te has merecido algo mejor. Lo sé, dijo Clare en voz baja. Llamaré a Patricia mañana. Ella manejó el divorcio de Jenny, y Jenny se quedó con todo. Creo que es el momento. Dejé las bolsas lentamente, con cuidado, como si al moverme demasiado rápido todo el momento pudiera romperse y yo despertara en otro lugar. Pero no se rompió. Simplemente se quedó ahí, pesado e innegable, como una roca que alguien hubiera dejado caer en medio de mi pecho. Me di la vuelta, salí por la puerta, y me senté en mi camioneta durante 20 minutos, con las manos en el volante y el motor apagado, simplemente respirando. Clare no tenía idea de quién era yo realmente.
Y tal vez eso era culpa mía. Había pasado años manteniendo la cabeza baja, interpretando el papel del hombre simple con un trabajo simple. Dejé que ella creyera la historia porque era más fácil. Porque mantenía todo lo que había construido seguro, y separado del caos del ego y las expectativas. Pero ahora ella quería salir, y pensaba que estaba dejando a un hombre sin nada. Arranqué el motor, salí marcha atrás de la entrada, y conduje hasta el único lugar que tenía sentido para mí en ese momento, la pequeña oficina que Kyle y yo alquilábamos bajo el nombre de una LLC falsa, en un centro comercial junto a un dentista y un estudio de artes marciales. Kyle levantó la vista cuando entré, con sus dedos aún volando sobre el teclado. «Llegas temprano», dijo. «Pensé que tenías turno de supermercado». «Cambio de planes», respondí, dejándome caer en la silla frente a su escritorio. «Clare va a pedir el divorcio». Kyle dejó de escribir. «¿Qué?» La escuché por teléfono con su madre. «Aparentemente, mi salario es patético y soy demasiado aburrido para mantenerme a su lado». Se recostó, con los brazos cruzados, estudiándome como si estuviera esperando el remate del chiste. «¿Y simplemente vas a dejarla?» Me encogí de hombros. «¿Por qué no? Ella quiere salir. Se lo pondré fácil». Kyle sacudió la cabeza lentamente. «Sabes que va a ir a por todo, ¿verdad? La casa, el coche, la pensión alimenticia». «Déjala», dije. «Ni siquiera sabe de lo que se está alejando». Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que casi me hizo sonreír. Clare pensaba que se estaba divorciando de un don nadie. Un hombre atrapado en un trabajo sin salida, sin perspectivas y sin futuro. Pero Graham Wells, supervisor de almacén, era solo un nombre en un formulario W2. El verdadero Graham Wells poseía algo completamente diferente. Algo que valía muchísimo más que $52,000 al año. Y ella estaba a punto de descubrirlo. No volví a casa esa noche. Le dije a Clare que tenía que cubrir un turno de noche en el almacén. Una mentira que creyó porque nunca había cuestionado mi horario ni una sola vez en 12 años. En su lugar, me quedé en la oficina con Kyle, revisando cada documento, cada estructura, cada capa de protección que habíamos construido en Property Link Solutions. La empresa había sido idea de Kyle originalmente. Él había estado trabajando como desarrollador de software para una firma de gestión de propiedades en 2015, viéndolos luchar con sistemas obsoletos que no podían comunicarse entre sí. El cobro de alquileres en una plataforma, las solicitudes de mantenimiento en otra, la selección de inquilinos en una tercera. Era un desastre. Y Kyle vio la oportunidad. Me presentó el concepto con unas cervezas una noche, esbozándolo en una servilleta. Una única plataforma integrada que pudiera manejar todo lo que un propietario necesitaba. Cobro automatizado de alquileres, seguimiento de mantenimiento, comunicación con inquilinos, incluso renovaciones de contratos. Una interfaz limpia, compatible con móviles, y asequible para pequeños operadores que no podían pagar las soluciones empresariales. Yo había invertido $30,000 del dinero de la herencia que me dejó mi abuela. Dinero que Clare nunca supo que existía, porque venía a través de un fideicomiso que establecí antes de casarnos. En 3 años, teníamos 200 clientes. En 5, teníamos asociaciones con empresas de gestión de propiedades en 6 estados. Kyle manejaba el desarrollo. Yo manejaba el lado comercial, ventas, contratos, relaciones con clientes, todo bajo cuerda, todo a través de una LLC registrada en Delaware con el nombre de mi primo en los papeles. Para el IRS, yo era un consultor que recibía pagos irregulares. Para Clare, yo era simplemente su marido que a veces trabajaba hasta tarde. Deberías habérselo dicho, dijo Kyle alrededor de la medianoche, recostándose en su silla con los brazos cruzados. Hace años. Antes de que se hiciera tan grande. Sacudí la cabeza. Ella nunca preguntó, hombre. Ni una vez. Ella asumió, y yo dejé que asumiera. Eso es culpa de los dos. Aún así insistió Kyle. Es tu esposa. ¿No crees que merecía saberlo? Pensé en eso durante un largo momento, mirando la hoja de cálculo en mi pantalla que mostraba nuestros ingresos trimestrales, 2.3 millones solo este trimestre.
Mi parte después de gastos y la parte de Kyle era un poco más de $800,000. Tal vez dije finalmente. Pero, ¿sabes qué? Ella dejó muy claro esta noche lo que piensa de mí. ¿Ese supervisor de almacén que gana 52.000? Ese es con quien se casó. Ese es al que está dejando. Todo lo demás siempre fue mío, no nuestro. Kyle no discutió. Simplemente asintió y volvió a su pantalla. A la mañana siguiente, fui a casa, me duché, me cambié, e hice café como si nada hubiera pasado. Clare bajó alrededor de las 8, ya vestida, con el maquillaje perfecto. Me dio esa sonrisa tensa que había estado usando durante meses. Educada, distante, la sonrisa que le das a un extraño. Buenos días, dije simplemente, entregándole una taza de café como a ella le gustaba. La tomó sin mirarme a los ojos. Gracias. Nos sentamos en la isla de la cocina en silencio. El tipo de silencio que solía ser cómodo, pero que ahora se sentía como estar en una habitación a la que le hubieran succionado todo el oxígeno. Finalmente, Clare dejó su taza. Tenemos que hablar. La miré, manteniendo mi cara neutral. Está bien. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Creo que hemos estado actuando por inercia durante un tiempo, y no creo que ninguno de los dos sea feliz. Asentí lentamente. Probablemente tengas razón. Parpadeó, claramente sorprendida de que no estuviera peleando. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, dije. Si no eres feliz, Clare, entonces no deberíamos seguir fingiendo. Sus hombros se relajaron ligeramente, como si se hubiera estado preparando para una batalla que nunca llegó. Creo que deberíamos separarnos. Tal vez empezar el proceso de, ya sabes, hacerlo oficial. Divorcio, dije secamente. Sí. Miró su café. Ya he hablado con una abogada. Patricia Dramen. Es realmente buena. Ayudó a mi amiga Jenny el año pasado. Dijo que podemos mantenerlo simple si ambos acordamos ser razonables. Seguro, respondí. Lo que sea que lo haga más fácil. Clare me estudió, frunciendo el ceño ligeramente. Te lo estás tomando muy bien. Me encogí de hombros. ¿Cuál es el punto de hacerlo más difícil de lo necesario? ¿Quieres salir? No voy a luchar contra ti. Abrió la boca, la cerró, y luego se puso de pie. Está bien, entonces. Patricia redactará los papeles. Podemos repasar todo la próxima semana. Suena bien. Salió, dejando su café a medio terminar en la encimera. Me senté allí solo, escuchando su coche salir de la entrada, y me permití la sonrisa más pequeña. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. La oficina de Patricia Dramen era exactamente lo que esperaba. Paredes de cristal, muebles minimalistas, y arte abstracto que probablemente costaba más que mi camioneta. El tipo de lugar diseñado para intimidar a la gente que no sabía nada mejor. Me senté en la sala de espera con mi uniforme de almacén, botas, pantalones cargo, y el polo de la empresa con una mancha de grasa en la manga que no me había molestado en lavar. Clare llegó 10 minutos después de mí, vestida como si fuera a una reunión de negocios. Blazer, tacones, y ese bolso caro que su hermana le compró para Navidad. Apenas me miró cuando pasó por mi lado. Patricia salió de su oficina, de unos 50 y tantos años, traje elegante, ojos aún más agudos. Estrechó la mano de Clare cálidamente, luego me extendió la misma cortesía con considerablemente menos entusiasmo. Señor Wells, dijo Patricia. Gracias por venir. La seguimos a la sala de conferencias. Patricia se sentó en la cabecera de la mesa, Clare a su derecha. Yo tomé el asiento frente a mi esposa, crucé las manos y esperé. Patricia abrió una carpeta, escaneando los documentos en su interior. He preparado una división preliminar de activos basada en lo que Clare proporcionó. El objetivo aquí es hacer esto lo menos doloroso posible para ambas partes. Suena bien, dije. Patricia continuó. La casa está valorada en aproximadamente $320,000. Todavía queda una hipoteca de $140,000. Clare se quedará con la casa,
Y usted cederá su interés a cambio de ser liberado de la obligación hipotecaria. Asentí. Bien. El Audi Q5 de 2019 está a nombre de ambos. Clare se quedará con el vehículo. Usted conservará su Ford F-150 de 2014. De acuerdo. Clare se movió en su asiento, claramente esperando más resistencia. Patricia miró sus notas. Las cuentas corrientes y de ahorro conjuntas suman aproximadamente $38,000. Dividiremos eso al 50/50. Su plan 401K tiene aproximadamente $41,000. La ley de Carolina del Norte requiere una distribución equitativa de los activos de jubilación. Así que Clare tiene derecho a la mitad de lo acumulado durante el matrimonio. Eso está bien, dije con calma. Patricia levantó la vista, estudiándome por un momento. Está siendo muy complaciente, señor Wells. Me encogí de hombros. No tiene sentido hacer esto más difícil de lo necesario. Además, continuó Patricia, dada la disparidad en el potencial de ingresos y la necesidad de Clare de restablecerse financieramente, estamos solicitando una pensión alimenticia de $2,000 al mes durante 5 años. Hice una pausa. Dejé que el número colgara en el aire por un momento, luego asentí. ¿Puedo hacer eso? Los ojos de Clare se abrieron ligeramente. Se había estado preparando para una pelea que no llegaba. Patricia cerró la carpeta. Bueno, esto es notablemente sencillo. Haré que mi asistente redacte el acuerdo formal. Necesitará contratar a su propio abogado para revisarlo antes de firmar. Pero si está de acuerdo con estos términos, podemos avanzar rápidamente. No necesito un abogado, dije. Confío en el proceso. Las cejas de Patricia se alzaron. Señor Wells, le aconsejo encarecidamente que tenga un abogado independiente para revisar cualquier acuerdo de divorcio. Aprecio eso, respondí. Pero estoy bien. Solo envíeme los papeles y firmaré. Clare y Patricia intercambiaron una mirada. Confusión mezclada con algo que podría haber sido sospecha. Muy bien, entonces, dijo Patricia lentamente. Tendré todo listo para la próxima semana. Me levanté, extendí mi mano a través de la mesa hacia Patricia. Gracias por hacer esto simple. Ella la estrechó, todavía pareciendo desconcertada. Salí sin mirar atrás a Clare, me subí a mi camioneta, y conduje directamente a la oficina de Kyle. Él estaba en una llamada cuando entré, pero echó un vistazo a mi cara y la terminó rápidamente. ¿Cómo fue?, preguntó Kyle. Ella quiere la casa, el coche, la mitad del 401K, y $2,000 al mes en pensión alimenticia. Kyle silbó bajo. ¿Y tú dijiste? Dije que sí a todo. Se recostó, con una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Hombre, ella no tiene ni idea. Ni la más mínima, confirmé. Su abogada preguntó sobre otros activos, fuentes de ingresos, intereses comerciales. Dije que no tenía ninguno. Técnicamente cierto, dijo Kyle. Graham Wells, el supervisor de almacén, no posee nada. La LLC lo hace. Exactamente. Me dejé caer en la silla. Ella se está llevando todo lo que cree que existe. Mientras tanto, Property Link acaba de cerrar otro contrato esta mañana. Una cartera de 12 propiedades en Virginia. Esos son otros $40,000 en ingresos anuales. Kyle abrió la hoja de cálculo. Tus distribuciones este año están en camino de alcanzar los $900,000. Y ella se lleva el Audi a casa y lo llama una victoria. Miré los números en la pantalla, sintiendo algo que no era del todo satisfacción, pero estaba cerca. Ella llamó a mi salario patético. Sí, bueno, dijo Kyle. El karma la golpeará como un tren de carga cuando se entere. Si se entera, corregí. Patricia no hizo las preguntas correctas, y no voy a ofrecer información voluntariamente. 3 semanas después, llegaron los papeles. Los leí cuidadosamente en la mesa de la cocina mientras Clare estaba en el trabajo. 42 páginas de lenguaje legal que básicamente decían que ella se quedaba con todo lo visible, y yo obtenía mi libertad. Firmé cada página sin dudarlo.
Esa noche, Clare llegó a casa y encontró los documentos esperando en la encimera, con mi firma ya puesta. Los recogió, los hojeó, y su expresión cambió de sorpresa a algo más difícil de leer. ¿Ya firmaste? Sí, dije. No hay razón para alargarlo. Dejó los papeles con cuidado. Graham, ¿estás seguro de que no quieres que un abogado mire esto? Quiero decir, estás renunciando a mucho. Casi me río. Renunciando a mucho. La casa que había dejado de importarme hace 2 años. El coche que nunca conduje. La cuenta de jubilación que representaba tal vez el 3% de mi patrimonio real. Estoy seguro, dije. Querías esto limpio y simple. Yo también. Clare me estudió, y por un segundo, vi parpadear la incertidumbre en su rostro, como si tal vez hubiera esperado que luchara más, que valorara lo que habíamos construido juntos lo suficiente como para hacerla trabajar por ello. Está bien, dijo en voz baja. Le llevaré esto a Patricia mañana. Genial. No se movió, simplemente se quedó allí sosteniendo los papeles como si pesaran más de lo que deberían. ¿Por qué estás haciendo esto tan fácil?, preguntó finalmente Clare. La miré, realmente la miré, y traté de recordar cómo se sentía cuando solía mirarme como si yo importara. Cuando mi opinión significaba algo. Cuando yo era más que el cheque que ella cobraba. Porque mereces ser feliz, dije. Y claramente, eso no es conmigo. Algo en su expresión se suavizó. Culpa tal vez, o alivio de que no iba a convertirla en la villana de su propia historia. Lo siento, dijo. Sé que esto no es lo que ninguno de los dos planeó. No coincidí. No lo es. Dejó los papeles en la encimera y subió las escaleras. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse, y luego me quedé solo en la cocina de una casa que dejaría en 60 días. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Kyle. Papeles firmados. Ella tiene todo lo que quería. Su respuesta llegó de inmediato. Y tú tienes todo lo que ella no sabe que existe. ¿Cuándo se lo vas a decir? Pensé en eso. ¿Cuándo se lo diría a Clare? ¿Cuándo descubriría que el hombre al que descartó como pequeño y olvidable había construido algo que ella nunca se molestó en buscar? Nunca, escribí de vuelta. Deja que se entere por su cuenta. Porque esa era la cuestión de ser invisible. La gente solo veía lo que esperaba ver. Y Clare esperaba ver a un hombre sin nada. Estaba a punto de aprender la diferencia entre no tener nada y aparentar no tener nada. Y para cuando se diera cuenta, yo ya estaría muy lejos. El divorcio finalizó un martes por la mañana en junio. El juez firmó los papeles, el secretario los selló, y así, 12 años se disolvieron en un número de caso archivado en algún sótano del tribunal. Yo no estuve allí, no necesitaba estarlo. La abogada de Clare manejó todo de forma remota, y recibí la notificación por correo electrónico a las 10:47 de la mañana mientras reorganizaba el inventario en la Bahía 3. Terminé mi turno, fiché la salida a las 4, y conduje hasta el pequeño apartamento que había alquilado hacía 2 meses, una unidad en el segundo piso de un complejo cerca de la universidad. Sencillo, funcional, barato, exactamente lo que un trabajador de almacén recién divorciado que ganaba 52.000 podía permitirse. Kyle estaba esperando en el estacionamiento cuando llegué, apoyado en su Lexus con 2 cervezas y una sonrisa. Felicidades, dijo, dándome una botella. Eres oficialmente un hombre libre. Nos quedamos allí bajo la luz tenue de la tarde, bebiendo cerveza barata, sin decir mucho. No hacía falta. Kyle entendía lo que esto significaba mejor que nadie. Property Link cerró otro trato esta mañana, dijo finalmente Kyle. Un sistema hospitalario en Asheville. Están convirtiendo toda su infraestructura de gestión de propiedades a nuestra plataforma. 300 unidades. Esos son otros $60,000 en ingresos recurrentes anuales. Asentí, dando un largo trago a la botella. ¿Cómo va nuestro total? Sacó su teléfono, se desplazó hasta la hoja de cálculo que manteníamos encriptada en la nube. Los ingresos hasta la fecha son de 3.1 millones. Después de gastos, costos de desarrollo y mi parte, tus distribuciones están en poco más de $950,000 para el año. Y solo estamos en junio. Miré el número en su pantalla.
Casi 1 millón. Mientras tanto, acababa de aceptar pagarle a Clare 2,000 a LMS, 2,000 al mes, 24,000 al año, y ella pensaba que me estaba desangrando. Ella todavía no lo sabe, dije en voz baja. ¿Por qué habría de saberlo?, respondió Kyle. Le diste todo lo que podía ver. La casa, el coche, la mitad del 401k. Ella piensa que ganó. Quizás lo hizo, dije. Consiguió lo que quería. Libertad del tipo aburrido con un trabajo sin salida. Kyle sacudió la cabeza. No, hombre. Ella consiguió exactamente lo que se merecía. ¿Qué es nada? Terminamos nuestras cervezas en silencio. Luego Kyle me dio una palmada en el hombro. ¿Trabajas mañana? Sí. De 7 a 4. Muy bien. Pásate por la oficina después. Tenemos que hablar sobre la expansión a Tennessee. Tengo 3 empresas de gestión de propiedades interesadas. Lo vi alejarse, luego subí a mi apartamento. Era escaso. Un sofá, una cama, un escritorio con mi portátil. Sin decoraciones, sin recuerdos, nada que me atara a la vida que acababa de dejar atrás. Abrí mi portátil y revisé el panel de control de Property Link. 47 nuevas consultas de clientes esta semana. El crecimiento de usuarios subió un 18% trimestre tras trimestre. El negocio estaba escalando más rápido de lo que proyectamos. Y nadie fuera de Kyle y nuestro contador sabía que yo tenía algo que ver con ello. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Hola, soy Jenny, la amiga de Clare. Escuché que ahora estás soltero. ¿Quieres tomar un café alguna vez? Miré el mensaje. Jenny. Aquella cuyo divorcio había manejado Patricia. La que Clare había mencionado como ejemplo de cómo hacerlo bien. Borré el mensaje sin responder. 3 días después, estaba reponiendo estanterías cuando mi supervisor me encontró. Wells, hay alguien aquí para verte. Dice que es personal. Caminé hacia la oficina principal esperando tal vez una entrega o algo aleatorio. En cambio, encontré a Clare parada allí, luciendo incómoda con su atuendo de negocios informal, completamente fuera de lugar entre los palés y las carretillas elevadoras. Hola, dijo cuando me vio. Hola. Mantuve mi voz neutral. ¿Qué haces aquí? Yo solo. Quiero hablar. ¿Tienes un minuto? Miré a mi supervisor. Se encogió de hombros y me hizo un gesto para que fuera. Seguí a Clare afuera al estacionamiento, manteniéndome a unos metros de distancia. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar curioso en lugar de preocupado. Cambió su peso de un pie a otro, con los brazos cruzados. He estado pensando en las cosas. En nosotros. Y solo quería decir que siento cómo sucedió todo. Está bien. Lo digo en serio, Graham. Siempre fuiste bueno conmigo. Nunca me diste una razón para irme. Simplemente. Quería más. Y eso no es culpa tuya. Asentí lentamente. Aprecio que digas eso. ¿Estás bien?, preguntó Clare. Quiero decir, financieramente y todo eso. Sé que la pensión alimenticia es mucho. Me las arreglo, dije simplemente. Parecía que quería decir más, pero no encontraba las palabras. Finalmente, solo asintió. Está bien. Bueno, cuídate. Tú también. La vi alejarse en el Audi que le había cedido, luego volví a entrar y terminé mi turno. Esa noche, Kyle me envió un mensaje. ¿Clare fue a verte? Sí, respondí. Quería disculparse. La culpa es algo terrible, respondió Kyle. Pensé en eso. Tal vez era culpa. O tal vez Clare estaba empezando a darse cuenta de que divorciarse de alguien no era lo mismo que escapar de tu propia insatisfacción. Que el problema no era yo. Eran sus expectativas. Pero ese ya no era mi problema. Empezó con algo pequeño. Una pregunta que Clare le hizo a su amiga Mónica durante el brunch. Mónica se lo mencionó a su marido, que casualmente trabajaba en bienes raíces comerciales. Él reconoció el nombre Property Link de una presentación que había visto en una conferencia.
Yo no sabía nada de esto en ese momento. Estaba demasiado ocupado viviendo mi doble vida, supervisor de almacén de día, empresario tecnológico de noche. El apartamento seguía siendo escaso, mi camioneta seguía siendo vieja, y nadie en Midland Distribution sospechaba que el tipo callado de la Bahía 3 estaba ganando 6 cifras al mes de una empresa de software que había ayudado a construir. Pero la información tiene una forma de viajar, especialmente en círculos donde todos conocen a todos. Clare me llamó 3 meses después de que finalizara el divorcio. Estaba en la oficina con Kyle revisando propuestas para una asociación con una firma nacional de gestión de propiedades cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi no contesté, pero la curiosidad me pudo. Sí dije simplemente, manteniendo mi voz nivelada. Graham. Su voz era tensa. No enojada todavía, pero llegando a ese punto. Necesito preguntarte algo. Está bien. ¿Conoces una empresa llamada Property Link Solutions? Mi ritmo cardíaco no cambió. Me había estado preparando para esta conversación desde el día en que firmé los papeles del divorcio. ¿Por qué? Porque el marido de Mónica dijo que vio una presentación de ellos en una conferencia de bienes raíces. Y dijo que uno de los fundadores tiene el mismo apellido que tú. Wells es un nombre bastante común. Clare dije. Graham. Su voz se agudizó. ¿Es tuyo? Hice una pausa, dejé que el silencio se extendiera lo suficiente. Hice consultoría para ellos hace unos años. Ayudé con algo de trabajo de desarrollo inicial. ¿Qué? Consultoría, repitió lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que les di consejos sobre logística de almacén y operaciones de gestión de propiedades. Me pagaron algunos honorarios de consultoría. No fue gran cosa. ¿Cuánto? Exigió Clare. No lo sé, tal vez $30,000 en 2 años. Ha pasado un tiempo. Otra pausa. Podía escucharla respirar, procesando. ¿Y no pensaste en mencionar esto durante el divorcio? Preguntaste si tenía intereses comerciales o fuentes de ingresos en curso, dije con calma. No los tengo. El trabajo de consultoría terminó en 2019. No había nada actual que revelar. Técnicamente, cada palabra de eso era cierta. Graham Wells, el individuo, había hecho consultoría. Graham Wells no era dueño de Property Link, la LLC lo era. Y la consultoría había terminado hace años. El hecho de que todavía recibiera distribuciones a través de una estructura legal completamente separada no era algo que necesitara ofrecer voluntariamente. No te creo, dijo Clare en voz baja. Voy a hacer que Patricia investigue esto. Ese es tu derecho, respondí. Pero te digo que no hay nada que encontrar. Ayudé a la startup cuando estaban empezando. Eso es todo. Colgó sin despedirse. Kyle levantó la vista de su portátil. Eso sonó divertido. Está haciendo preguntas, dije. ¿Estás preocupado? Sacudí la cabeza. Todo está estructurado correctamente. Mi nombre no está en ningún documento de propiedad. El trabajo de consultoría fue legítimo y documentado. Incluso si Patricia indaga, encontrará exactamente lo que acabo de decirle a Clare, que hice un trabajo independiente hace años por una tarifa. Y la LLC registrada en Delaware bajo el nombre de tu primo, añadió Kyle. Tal como planeamos. Las distribuciones llegan como ingresos de inversión de un fideicomiso familiar que es anterior al matrimonio. Todo está limpio. Kyle se recostó, con los dedos entrelazados detrás de la cabeza. ¿Realmente pensaste en todo? Tenía que hacerlo, dije. En el momento en que me di cuenta de que Clare me veía como algo pequeño, supe que tenía que proteger lo que había construido. No porque quiera lastimarla, sino porque ella nunca se molestó en ver el panorama completo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Clare. Patricia quiere todos tus registros financieros de los últimos 5 años. Escribí de vuelta, enviaré todo lo que estoy legalmente obligado a proporcionar, pero el divorcio es definitivo. Clare, esto parece como si estuvieras buscando algo que no está ahí. Ella no respondió. Esa noche, saqué todos los documentos que tenía.
Declaraciones de impuestos, formularios W2 del almacén, extractos bancarios de las cuentas conjuntas que ya habíamos dividido, todo lo que mostraba a Graham Wells, el supervisor de almacén. Nada que mostrara a Graham Wells, el socio silencioso en una empresa de software multimillonaria. Porque esa persona, legalmente hablando, no existía. Y para cuando Patricia descubriera qué preguntas hacer, sería demasiado tarde. Ocurrió un lunes por la tarde, 4 meses después de que finalizara el divorcio. Estaba en el almacén capacitando a un nuevo empleado en protocolos de seguridad de carretillas elevadoras cuando el nombre de Clare apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo ignoré. Llamó de nuevo, y luego otra vez. Durante mi descanso, revisé mis mensajes. 7 llamadas perdidas de Clare. 3 mensajes de voz. El primero era frenético. Graham, llámame ahora mismo. Esto es importante. El segundo era más enojado. Sé que estás filtrando mis llamadas. Patricia encontró algo. Tenemos que hablar. El tercero era solo respiración, y luego un clic. Llamé a Kyle. Clare está perdiendo la cabeza. Patricia debe haber profundizado más. ¿Qué encontró?, preguntó Kyle. No lo sé todavía, pero sea lo que sea, está entrando en pánico. Esa noche, Clare apareció en mi apartamento sin avisar. Escuché los golpes en la puerta mientras revisaba contratos de clientes en mi portátil. Abrí la puerta. Clare estaba allí, con la cara enrojecida y los ojos desorbitados. Tenemos que hablar. Ahora. Entra, dije con calma, haciéndome a un lado. Pasó furiosa por mi lado, se giró para enfrentarme en medio de mi escasa sala de estar. Patricia contrató a un contable forense. Rastrearon los pagos de consultoría de Property Link hasta 2015. ¿Y adivina qué encontraron? Esperé, con expresión neutral. No eres un consultor, Graham. Eres cofundador. Tu nombre está enterrado en los documentos de incorporación originales. El contable encontró distribuciones de capital yendo a un fideicomiso. Un fideicomiso que ha estado generando ingresos todo este tiempo. Cerré la puerta y me apoyé en ella. ¿Está bien? ¿Está bien? La voz de Clare se agudizó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me mentiste. Le mentiste a Patricia. Ocultaste millones de dólares y me dejaste irme sin nada. No mentí, dije en voz baja. Respondí a cada pregunta con la verdad. Preguntaste si tenía intereses comerciales. Dije que no. Graham Wells, el individuo, no es dueño de Property Link. La LLC lo es. Eso es semántica. Esa es la ley, corregí. El fideicomiso se estableció antes de casarnos con dinero de la herencia. Todo es prematrimonial. No tienes derecho a nada de eso. Clare me miró como si nunca me hubiera visto antes. Planeaste esto desde el principio. Planeaste ocultar todo. No dije. Protegí lo que construí. Hay una diferencia. Llamaste a mi salario patético, Clare. Le dijiste a tu madre que yo era demasiado pequeño, demasiado aburrido, demasiado satisfecho con nada. Así que, te di todo lo que pensabas que existía. La casa, el coche, la cuenta de jubilación, todo lo que te importaba. Su mano estaba temblando. Patricia dice que podemos impugnar el divorcio. Reabrir el caso por fraude. Buena suerte con eso, respondí. Revelé todo lo que estaba legalmente obligado a revelar. Si tu abogada no hizo las preguntas correctas, ese no es mi problema. La cara de Clare se contrajo con algo entre la rabia y la incredulidad. No puedo creer que estuve casada contigo durante 12 años y nunca supe quién eras realmente. La miré a los ojos firmemente. Nunca preguntaste. Se fue sin decir una palabra más, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Le envié un mensaje a Kyle. Ella lo sabe. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué tan malo? Malo. Pero estamos limpios. Todo está estructurado correctamente. Bien, respondió Kyle. Deja que su abogada lo intente. No encontrarán nada procesable. Me serví una copa y me senté frente a mi portátil.
El último informe trimestral de Property Link mostraba un crecimiento de ingresos del 32%. Acabábamos de firmar contratos con 2 sistemas hospitalarios más y un departamento de vivienda universitaria. Clare podía gritar todo lo que quisiera. Los números no mentían, y yo tampoco lo había hecho. Patricia Dramen presentó una moción para reabrir el caso de divorcio 3 días después, citando ocultación fraudulenta de activos y tergiversación material. Recibí los documentos judiciales por correo certificado mientras desayunaba antes de mi turno. Llamé al único abogado que había estado evitando, Brandon Sterling, un especialista en derecho familiar que Kyle había recomendado hacía meses. Me había resistido a contratarlo porque habría levantado las sospechas de Clare. Ahora no importaba. La oficina de Sterling estaba en el centro, elegante y costosa. Leyó la moción de Patricia mientras yo me sentaba frente a su escritorio, con las manos cruzadas. Esto es agresivo, dijo Sterling finalmente. Pero es débil. Argumentan que ocultaste activos, pero por lo que me has mostrado, todo fue revelado de acuerdo con la letra de la ley. Exactamente, confirmé. El fideicomiso es anterior al matrimonio. Por 3 años. Financiado enteramente con la herencia de mi abuela, asintió Sterling. ¿Y la estructura de propiedad de la LLC se estableció cuándo? 2015. 4 años después del matrimonio, pero usando solo fondos prematrimoniales del fideicomiso. ¿Clare preguntó alguna vez sobre el fideicomiso durante los procedimientos de divorcio? No. Patricia preguntó si tenía intereses comerciales o ingresos continuos. Dije que no, lo cual era cierto. Graham Wells no es dueño de Property Link. El fideicomiso lo es. Sterling se recostó, formándose una leve sonrisa. Es usted un hombre cuidadoso, señor Wells. Soy un hombre realista, corregí. Mi esposa dejó claro que pensaba que yo no valía nada, así que protegí lo que había construido. Bueno, lo hizo correctamente. Presentaré una respuesta oponiéndome a la moción. A menos que puedan probar que mintió activamente bajo juramento, lo cual no pueden, esto no irá a ninguna parte. La audiencia tuvo lugar 3 semanas después. Llevé mi uniforme de almacén. Vine directamente de mi turno. Clare se sentó al otro lado de la sala del tribunal con un traje a medida, Patricia a su lado luciendo confiada. La juez, una mujer de unos 60 años llamada Holloway, revisó ambas mociones con evidente irritación. Señora Dramen, dijo la juez Holloway. Usted argumenta que el señor Wells ocultó activos. ¿Qué pregunta específica hizo durante el descubrimiento que él respondió falsamente? Patricia se puso de pie. Su señoría, le preguntamos si tenía intereses comerciales. Dijo que no. ¿Y el señor Wells posee personalmente Property Link Solutions? No, su señoría, pero... ¿Recibe ingresos laborales regulares de Property Link? No. Pero recibe distribuciones de un fideicomiso que... Un fideicomiso establecido antes del matrimonio con fondos prematrimoniales, interrumpió la juez Holloway. Patricia vaciló. Sí, su señoría. Entonces, ¿qué se ocultó exactamente? ¿La existencia del fideicomiso y su valor? La juez Holloway me miró. Señor Wells, la señora Dramen o su cliente le preguntaron directamente sobre fideicomisos, herencias o activos prematrimoniales. Me puse de pie. No, su señoría. ¿Alguien le pidió que proporcionara documentación de todas las cuentas financieras y propiedades? Pidieron documentación relacionada con los activos e ingresos conyugales, su señoría, la cual proporcioné en su totalidad. La juez Holloway cerró el expediente. Moción denegada. El acuerdo de divorcio fue celebrado voluntariamente por ambas partes. El señor Wells respondió a todas las preguntas con veracidad. Si la señora Dramen no realizó un descubrimiento adecuado, eso no es motivo para reabrir el caso. Hemos terminado aquí. El mazo bajó. Clare no me miró mientras salía. Patricia recogió sus archivos con movimientos tensos y enojados. Afuera, Sterling me estrechó la mano. Felicidades. Acaba de ganar 2 veces. Conduje de vuelta a mi apartamento, me cambié el uniforme, y fui a encontrarme con Kyle en la oficina. ¿Cómo fue?, preguntó Kyle. Desestimado.
La juez dijo que Patricia debería haber hecho mejores preguntas. Kyle se rió. Hombre, esto es perfecto. Clare pensó que se estaba divorciando de un don nadie. Y ahora se da cuenta de que se alejó de una fortuna que nunca tocará. Pensé en eso. Perfecto no era la palabra que usaría. Satisfactorio, tal vez. Justo. Equitativo. Pero no perfecto. Porque la verdad era que yo había amado a Clare una vez. Antes de que ella empezara a medir mi valor por mi cheque de pago. Antes de convertirme en un mueble en mi propia casa. La había amado, y ella nunca se molestó en verme. Eso no era perfecto. Eso era simplemente triste. 3 meses después de que el tribunal desestimara la moción de Clare, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Graham Wells. Una voz de mujer, desconocida, habló. Soy Eleanor Hartman. Soy la madre de Clare. Hice una pausa, sorprendido. Eleanor nunca me había llamado directamente, ni siquiera cuando Clare y yo estábamos casados. Señora Hartman. ¿Qué puedo hacer por usted? Hubo un largo silencio. Luego, en voz baja, quería disculparme. Me senté lentamente. ¿Por qué? Por lo que dije. Lo que alenté. Clare me puso esa conversación, la que escuchaste donde me reía de tu salario y le decía que se merecía algo mejor. Ella quería que la escuchara, para entender qué empezó todo esto. No respondí, solo escuché. Le enseñé a ver a los hombres como recursos, continuó Eleanor, con la voz quebrándose ligeramente. Como proveedores primero, compañeros segundo. Mi esposo, el padre de Clare. Nos dejó cuando ella tenía 12 años porque pasé cada día diciéndole que no era suficiente. Y luego le enseñé a mi hija a hacer lo mismo. Señora Hartman, no. Por favor, déjame terminar. Tomó una respiración temblorosa. Clare me contó lo que pasó en la corte. Cómo habías construido algo notable y ella ni siquiera se dio cuenta. Cómo respondiste a cada pregunta honestamente y ella simplemente nunca hizo las correctas. Está devastada, Graham. No por el dinero, aunque eso es parte, sino porque finalmente ve lo que tiró por la borda. Siento que esté sufriendo, dije, y lo decía en serio. Ella no merece tu compasión. Pero quería que supieras que lo que hiciste, protegerte, construir algo en silencio, eso requirió fuerza. Fuerza real. Y lamento no haber visto nunca eso en ti. Gracias por llamar, dije en voz baja. Una cosa más, añadió Eleanor. Hay una joven en la oficina de Clare. Amiga de Jenny. De hecho, ha preguntado por ti 2 veces. Clare le dio tu número si estás interesado. Sonreí levemente. Se lo agradezco, pero no estoy buscando nada en este momento. Es justo. Cuídate, Graham. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, Clare me envió un mensaje. Mi mamá te llamó. Siento si fue incómodo. Estuvo bien, respondí. He estado yendo a terapia, escribió. Tratando de averiguar cómo me convertí en alguien que no podía ver lo que tenía justo enfrente. Eso es bueno. Espero que ayude. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, ¿alguna vez me amaste? ¿O siempre fui solo parte de la tapadera? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La respuesta honesta era complicada. Sí, la había amado. Pero en algún momento del camino, ella había dejado de verme como alguien digno de ser amado de vuelta. Te amé, escribí, hasta que dejaste claro que el amor no era suficiente. Necesitabas más, así que me volví menos visible y protegí lo que había construido. Eso no es culpa tuya ni mía. Simplemente es así. Ella no respondió. 2 semanas después, Property Link firmó una asociación con una firma nacional de gestión de propiedades, el acuerdo por el que Kyle y yo habíamos estado trabajando durante 3 años. El contrato valía 14 millones en 5 años con opciones de expansión. Kyle levantó una cerveza en mi pequeño apartamento. Lo hiciste, hombre. De supervisor de almacén a millonario tecnológico.
Esa es una gran historia. No se trata del dinero, dije. ¿Entonces de qué se trata? Pensé en Clare, en la disculpa de Eleanor, en todos los años que había pasado siendo invisible por elección y por necesidad. Se trata de saber lo que vales, dije finalmente. Incluso cuando nadie más lo sabe. Kyle asintió. Por saber lo que vales. Chocamos las botellas. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre Charlotte. En algún lugar de la ciudad, Clare estaba aprendiendo a verse a sí misma claramente por primera vez, y yo era libre. Verdaderamente libre para construir lo que viniera después. 18 meses después del divorcio, dejé mi trabajo en Midland Distribution. Mi supervisor, un buen hombre llamado Terry que nunca supo nada sobre mi otra vida, me estrechó la mano con genuina tristeza. ¿Estás seguro de esto, Wells? Has estado aquí casi 11 años. Estoy seguro, dije. Es hora de algo nuevo. ¿Tienes otro trabajo alineado? ¿Algo así? Salí de ese almacén por última vez, me subí a mi camioneta, todavía la misma F-150 de 2014, todavía cubierta de polvo, y conduje hasta la nueva sede de Property Link. Nos habíamos mudado de la oficina del centro comercial hacía 3 meses a un edificio adecuado, con 20 empleados y espacio para crecer. Kyle estaba esperando en mi oficina. ¿Cómo se siente? Raro, admití. Bien. Raro. Eres oficialmente tiempo completo ahora. No más doble vida. Sí. Miré alrededor de la oficina. Paredes de cristal, muebles modernos, mi nombre en la puerta. Graham Wells, cofundador y co. No más esconderse. ¿Crees que puedo lograrlo? Kyle se rió. Hombre, lo has estado logrando durante una década. Ahora solo puedes hacerlo sin la historia de coartada. Esa noche, fui a una recaudación de fondos benéfica. Kyle me arrastró a algo para el desarrollo de viviendas asequibles. Estaba de pie junto a la barra, incómodo con un traje que había comprado específicamente para la ocasión, cuando una mujer se acercó. «Usted es Graham Wells», dijo. No fue una pregunta. Soy Sarah Miller. Estoy con el Fondo de Desarrollo Comunitario. He estado siguiendo el crecimiento de Property Link. Lo que ha construido es impresionante. Gracias. Escuché que solía trabajar en un almacén mientras construía la empresa. Sonreí. ¿Lo hice? Eso debe haber sido agotador. Fue necesario, dije. A veces tienes que proteger lo que estás construyendo hasta que sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo. Sarah me estudió pensativamente. Esa es una filosofía interesante. ¿Tomaría un café conmigo alguna vez? Me encantaría escuchar más sobre su enfoque en el desarrollo empresarial. Estaba a punto de rechazar la oferta, viejos hábitos, pero me detuve. La persona que había sido, la que necesitaba invisibilidad para sobrevivir, ya no existía. Me gustaría eso, dije. Intercambiamos números. Ella sonrió y se alejó, dejándome allí dándome cuenta de que tal vez, finalmente, podía dejar de esconderme. 3 semanas después, almorcé con Clare. Ella había pedido reunirse. Dijo que tenía algo que decirme. Nos sentamos en un restaurante tranquilo en Southtown, con la incomodidad entre nosotros palpable. Me mudo, dijo Clare. Acepté un trabajo en Atlanta. Un nuevo comienzo. Eso es bueno. Espero que funcione. Quería decírtelo en persona, y decirte. Hizo una pausa, reuniendo valor. Tenías razón en todo. Te medí por las cosas equivocadas. Y lo siento. Lo sé, dije suavemente. Tu madre me dijo que has estado trabajando en ti misma. Clare asintió. Es difícil darse cuenta de que eres el villano en tu propia historia, pero lo estoy intentando. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Hablamos durante otra hora. Una conversación real. Tal vez la primera honesta que habíamos tenido en años. Cuando nos separamos, no hubo amargura. Solo 2 personas que habían aprendido lecciones costosas sobre el valor y la visibilidad. Conduje de vuelta a mi nuevo apartamento, uno real esta vez, con muebles y arte y espacio para respirar, y encontré un mensaje de Sarah. ¿Café mañana?
Tengo una propuesta para ti. Suena bien, respondí. Esa noche, me paré en mi balcón con vistas a la ciudad, pensando en todo lo que me había llevado hasta aquí. Los años de silencio, los turnos de almacén, la planificación cuidadosa, el divorcio, la revelación, las consecuencias. Clare había llamado patético a mi salario. Ella había querido a alguien más grande, más audaz, más visible. Y la ironía era que había estado casada con exactamente esa persona todo el tiempo. Simplemente nunca se molestó en mirar. Pero ese capítulo estaba cerrado ahora. El almacén estaba detrás de mí. El escondite había terminado. Property Link estaba prosperando. Y finalmente estaba viviendo como mi ser completo. Sin máscaras, sin historias de coartada, sin fingir ser más pequeño de lo que era. A veces, la mayor fortaleza no está en demostrar que la gente se equivoca. Está en saber que no tienes que demostrar nada en absoluto.